buenas noches. Ya estamos regresando. Ahora sí a las transmisiones del live. Decidimos darnos un pequeño descanso de un mes. Estamos de nuevo aquí en H6 Historia Contemporánea en una charla entre historiadores en lo que es nuestro live y también pues lo usamos como formato de podcast. Nos acompaña esta noche el doctor Mariano García. Buenas noches. El maestro, porque ya es maestro, Joaquín Hernández. ¿Qué tal? Buen día. Sí, Noches sí. ya. Sí, no, pues sí, ¿qué pasó? Sí. El ya licenciado, si mal no recuerdo, Bruno de Gante, sí, ya, ¿verdad? ¿Ya está aprobado? Sí, Bueno. Ya. Bueno. Perdón, te interrumpí, Bruno. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, una disculpa. Estoy teniendo un problema técnico aquí con el navegador que no me deja activar la cámara y cuando intento activarla me saca de la transmisión. En estos días trabajaré para evitar este contratiempo. Querida audiencia, les pido comprensión solo por esta vez. Bueno, está bien, si no, pues viene tabla a la próxima. Y esta noche vamos a hablar de la crisis del canal de Suez, que fue el último tema que votaron, pero como les dijimos, estuvieron las vacaciones y decidimos tomarnos un pequeño mes de descanso y está llegando, rayando, corriendo y creo que echando el bofe, David. David, ¿nos ves? ¿Nos escuchas? David, ¿nos oyes? Sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Ok, sí, perfecto. Ya llegaste justo a tiempo. Muy bien. Dice que F. Borelo, Nolier, los extrañé, muchas gracias. Y también a Alejandro Cadena les mandamos saludos. Les recordamos que nos pueden ayudar mucho dándole me gusta, compartiendo, comentando, dejando sus preguntas. Vamos a hablar de este tema de la crisis del canal de Suez, el cual es un tema de la Guerra Fría. Vamos a hablar un poquito por qué es importante. Yo hoy solo conduciré, aunque les externaré opiniones cuando sea necesario. Y pues no sé si quieran comentar algo antes de empezar, Bruno, que fue el que lo propuso el tema. Sí, claro que sí. ¿Por qué el tema de la crisis del canal de Suez? Bueno, para empezar, es un tema que aquí en estas latitudes no se tiene tan conocido, ¿no? Acostumbrados a un regionalismo que tenemos aquí o a perder de vista algunas cuestiones de la Guerra Fría. Este es uno de los eventos más interesantes y yo lo consideraría como un elemento además decisivo en la forma en que la Guerra Fría tiene lugar en lo que ahora es Medio Oriente. Además, coincido con algunos historiadores que han estudiado este periodo, o este episodio en concreto, de que es el final de una era. Marca el final de una era de la política de cañonazo, como se les decía, ¿no? De los imperios coloniales, tradicionalmente europeos, frente a naciones de Asia o de África, ¿no? Además, es una muestra más de cómo hay un nuevo orden mundial. No sé si estarán ahorita de acuerdo conforme veamos. O sea, viejos poderes terminan de entender que pues ya no son protagónicos y que son más bien elementos secundarios, por decirlo menos, en un juego de ajedrez que ya se disputa entre dos grandes potencias. Y por último, un esfuerzo de nacionalismo por parte de un país que venía de una crisis política y económica bastante importante, que en este caso es Egipto. Entonces, por eso considero relevante abordar este episodio. Perdón, es que cada vez que dejan de hablar, tengo que activar mi micrófono. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar, equipo? No, pues vamos para adelante, ¿no? Pues sí, mínimo que, o sea, el fin de las potencias europeas, exacto, como dice Alejandro Cadena. Pues sí, vamos para adelante, como dice Joaquín. Ahora sí que el primer tema, ¿quién lo va a dar? Yo. Muy bien. Sí, precisamente vamos a hablar ahorita primero vez cómo fue que se construyó este canal de Suez, qué era el canal de Suez, para entender ahora sí que la importancia del contexto histórico que tiene este importante paso que es a través del Mediterráneo hacia el Mar Índico y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno hacía hipotéticamente el viaje alrededor del mundo, había dos grandes pedazos, ¿no? Que, o más bien dos grandes partes en las que pues era más fácil decir como que pues uno como que tenía las ganas de acortar, ¿no? Porque si no daba una vuelta impresionante por el mundo. Una de ellas es precisamente en el continente americano, por todo lo que es Centroamérica, pues
como que uno le gustaría cortar ahí por Centroamérica para poder hacer el viaje más fácil de un lado a otro, ¿no? Del Atlántico al Pacífico y viceversa, del Pacífico al Atlántico, ¿no? A finales, bueno, así, ya a principios del siglo XX fue que se construyó el Canal de Panamá. El otro parte importante, ¿no? Del globo en el que uno podría hacerle ese corte rápido para poder hacer el paso de un lado a otro es precisamente el Canal de Suez. Aquí tenemos aquí en la imagen el mapa precisamente de Egipto, donde se puede ver arriba, donde dice Mar Mediterráneo, y un poquito más abajo en la franja azul, que es precisamente el Mar Rojo que termina conectando al Océano Índico. Por ejemplo, ¿no? Si tomamos el ejemplo del primer viaje que se hizo alrededor del mundo, el viaje de Magallanes que terminó Juan del Cano, más o menos recorrió unos 70,000 kilómetros. Si hubiera existido el canal de Suez y el canal de Panamá en esa época, hubieran recortado 27,000 kilómetros al viaje de 27,000 que hicieron pues, alrededor de todo el globo y que pues, les costó prácticamente la vida al 80-90% de la tripulación. Entonces, más o menos para que nos demos una idea de lo importante precisamente que son estos cruces, ¿no? Para la navegación internacional. Era algo que incluso cuando no existía el continente americano, cuando básicamente el mundo mediterráneo estaba encerrado en sí mismo, desde la época de los faraones egipcios, desde la época del Imperio Romano, del Imperio Persa, ya se pensaba precisamente en la oportunidad que tendría el cortar precisamente ese tramo del Mediterráneo al Mar Rojo para evitar darle toda la vuelta al continente africano. En la época precisamente del Imperio Persa, el emperador Darío I llegó a construir un pequeño canal que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, ¿no? Más o menos ese canal medía unos 80-90 kilómetros de largo. Ahora, si vemos más o menos el tramo que va del Mediterráneo en Egipto hacia el Mar Rojo, es un poquito más largo, son más o menos unos 120-150 kilómetros, dependiendo de dónde quieras hacer el corte, porque no es que puedas hacer una línea directa de un lado a otro, ¿no? O sea, tienes que buscar lugares donde sea más o menos sencillo pasar. Primer canal, que era el canal de Darío o el canal de los faraones, que conectaba el Nilo con el Mediterráneo, podía hacer eso en unos 80, 40, 90 kilómetros. El problema es de que no podía hacer un paso que fuera demasiado profundo para que pasaran naves que eran cada vez más grandes. Las naves precisamente que ya estaban construyendo en el siglo XVIII y ya en el siglo XIX eran ya naves cada vez más grandes que no podían hacer ese paso por el río Nilo y pasar por ese pequeño canal que se había construido pues desde tiempos inmemoriales. Se necesitaba ahora sí un tramo que aunque fuera más largo, si fuera más profundo para poder pasar. Y precisamente la idea que se tomó en cuenta fue la del canal, lo que va a ser el canal de Suez a través, bueno, cortando la península del Sinaí. Ahora tenemos que irnos un poquito al contexto en el que está el Egipto en ese momento en particular, porque en ese momento Egipto, en teoría, está siendo gobernada por el Imperio Otomano. Formalmente existe lo que es una especie como de virrey que está gobernando Egipto. Esto tenemos que ir un poquito con la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto, ¿no? Que ahí estableció pues una fuerza importante, una presencia importante francesa, como que quitándosela al Imperio Otomano. En el momento en el que Napoleón Bonaparte llegó a Egipto, puso a un comisario, un señor llamado Mathieu de Lesseps, quien apoyó a un señor importante de Egipto llamado Mehmet Ali. Mehmet Ali tenía un hijo y también Mathieu de Lesseps también tenía otros hijos que cuando crecieron se volvieron amigos. El hijo de Mehmet Ali era un señor llamado Mehmet Said, que de hecho terminó estudiando en Francia, era muy francófono. Se hizo amigo se hizo amigo del hijo de Mathieu de Lesseps, un señor llamado Ferdinand de Lesseps, que fue el que terminó ideando todo este proyecto de la construcción del canal de Suez. Lo que hizo este señor Ferdinand de Lesseps con la ayuda precisamente ya del nuevo soberano de Egipto, como especie de virrey que estaba en el lugar, fue precisamente crear una especie de asociación multinacional por medio de acciones. Entonces decía, bueno, esta es una acción precisamente de lo que va a ser después el canal de Suez. Lo estuvo vendiendo por todas partes en Europa, en Francia, en Inglaterra, incluso en Austria había mucha gente comprando esas acciones. Otra parte de las acciones venían precisamente del gobierno egipcio que estaba ahí gobernando como virreyes en el lugar. Y con ese dinero que se obtuvo por medio literalmente de acciones, fue una empresa prácticamente de sociedad anónima, podemos decirlo. Empezó la construcción de este canal aproximadamente en el año, y se me pierde, ese fue en el 59. 1959 fue que se empezó a construir el canal. Les tomó 10 años.
De hecho, en los primeros años se empezó a reclutar a gente a la fuerza, un procedimiento, pues, no sé cómo la palabra decirlo, estándar en ese tipo de lugares, reclutar a gente voluntariamente a fuerzas para que fuera a trabajar al desierto. Naturalmente, como podemos imaginarnos, pues no fueron a trabajar en las mejores condiciones ni higiénicas, ni laborables, ni nada por el estilo. Se contaron pues, decenas de miles de fallecidos precisamente por lo difícil que era trabajar en el desierto. Después empezó a introducir máquinas, las máquinas excavadoras que fueron pensadas exclusivamente para construir el canal. Fue una empresa, o sea, impresionante, ¿no? Se quitaron 74 millones de metros cúbicos de tierra, 17 eran de tierra, de arena, y otros 57 eran de los lagos que tenían que sacar por medio de dragas y por bombas. Fue una obra de ingeniería que fue, para la época, fue algo impresionante, ¿no? Y aparte empezaron a llegar trabajadores extranjeros, algunos venían de países vecinos, otros venían de Europa. Más o menos llegaron unos 15,000 trabajadores a la zona del canal de Suez para construir todo ese canal. Finalmente, pues les tomó más o menos unos 10 años y pues, lograron construir ese canal, pues importantísimo, ¿no? Que pasaba del Mediterráneo al Mar Rojo. Esto, pues, trajo beneficios y trajo perjudicados, ¿no? Por ejemplo, perjudicados, pues varias de las ciudades que estaban en la costa africana, por ejemplo, Ciudad del Cabo, que pues casi se fue a la quiebra porque pues, ya no pasaban tantos barcos por ahí, porque pues para qué darle todo el vuelto por África, ¿no? Mejor te vas por el canal y ya haces ahí haces millonario, ¿no? El gobierno de Egipto, ¿no? El que estaba al mando del Mehmet Said, pues no podía saberse, se terminó súper endeudando por todas los bonos y todo el dinero que les llegó, lo cual pues no le resultó tan redituable como por ejemplo pues, el resto de los accionistas que sí habían comprado valga la redundancia, acciones del canal de Suez. Fue un canal que en principio estaba administrado por una sociedad francesa, dedicada precisamente a la administración del canal, pero ya en ese momento ya Inglaterra está teniendo un papel cada vez más importante en Egipto. Es el momento en el cual finalmente Inglaterra va a imponer su protectorado en la zona y que va a terminar quitándole al Imperio Otomano pues, ya en el transcurso del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Pero pues eso ya es un poquito más de otra historia, ¿no? Que va a incluir la independencia formal de Egipto y la emergencia de pues, generales y personajes políticos importantes, como va a ser el propio Nasser, ¿no? Pero eso, pues, le toca a otros compañeros. Muy bien, chicos, pues me parece bastante importante lo que dijo este contexto Joaquín. Y antes de pasar a que nosotros opinemos y comentemos, vemos algunas preguntas. Sí. Ya hay bastantes. Cayeron los dinosaurios, la pérfida Albión y la República. Bueno, soy malísimo en francés. Ya lo oyeron en el video de Molière. Soy malísimo en francés. Ahora serán fuerzas de apoyo. Sí, eso es muy importante y que se queda así como para el siguiente ponente. Buenas noches, equipo HC, llegué, dice Imperio Tigre. Muchas gracias, Imperio. Eres un gran fan y te agradecemos muchísimo. Se dice que un futuro emperador quería hacerlas en 1798-99, pero por falta de recursos se abandonó. O sea, Napoleón, ¿no? Sí, ajá. Sí, pero de hecho, pues dejó ahí su granito, ¿no? Que fue a gobernantes, ¿no? Que después tuvieron un papel importante para la construcción del canal. Bueno. Y le va a tocar al sobrino. Ajá. Sí. Al querido Napoleón III. Napoleón III. Esta es una opinión impopular, pero siento que Napoleón III es muy menospreciado cuando fue muy importante. Que merece... Estuvo muy metido en muchas cosas que no pudo terminar, ¿no? Sí. Le viene el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. También. Y yo creo que sí, podríamos decirle que fue el mejor hombre del Imperio Alemán. Concuerdo con usted, doctor. Les facilitó mucho las cosas. ¡Ey! Ay, no, pobrecito. Lo curioso es la que le dé la retomó en francés, dice Borello, exactamente. Bendy, que nos ha etiquetado. Buenas noches a todos, que nos manda saludos, que cómo estamos. Un poquito cansados, pero ahí vamos. Regresando con ánimo para los live. Y Alejandro Cadena, ¿no hay problemas de altura entre los dos mares? Ah, esta es una muy buena pregunta. No sabría decirte. ¿Hay problema de altura? Ahí no pasó. Sí hay, pero no pasó el problema que hay en el canal de Panamá. En el canal de Panamá la diferencia es enorme.
Por eso tienen que ser las esclusas. En el caso del canal de Suez no hay ese problema. Pero de todos modos sí es una navegación muy difícil. Y eso también en parte explica los problemas que vinieron después con el canal de Suez, porque necesitas pilotos que estén muy bien entrenados para poder llevar los barcos de un lado a otro. Si para no, que pues, no No, encallen. pues lo de hace 2 años. sí, exactamente lo que pasó hace 2 años. ¿Sí fue hace 2 años? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, cuando pero se fue quedó un atorado, bloqueo. ¿no? Ujú. Eso fue un bloqueo porque un barco quedó a la mitad, porque es Sí. muy angosto y los barcos ahora, los superpetroleros, son enormes, y en lo que estaba dando la vuelta se quedó anclado y detuvo el flujo. Hasta se hizo meme. Así es. Mazo. Ujú. He hecho varios memes de esos. Ok, ¿algo más que quieran comentar, chicos, antes de seguir? No. Nada más un dato curioso. Fue precisamente el mismo ingeniero, bueno, el líder del proyecto, Ferdinand de Lesseps, después quiso intentar precisamente la hazaña en el canal de Panamá y Claro, él empezó. era horrible. No, le fue de la patada, es que era una cosa muy diferente. ¿Sí? De hecho, pues tuvieron que pasar unos 40, 50 años para que el Así Estados es. Unidos pudiera hacer. Y Así también es. estuvieron a punto de fracasar. Así es. Pues hasta lo que decíamos ahorita tras bambalinas con el doctor Mariano, hasta llevaron libertad y democracia a Panamá sin que la pidieran. Así es, obviamente, había que ponerle sal y pimienta al asunto. Sí, para que hacerlo una nación independiente y hacer el canal de Panamá a gusto. Claro. Pero no, ya. Ah, que aquí no, que nunca hemos señalado a Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, ¿algo más, chicos? ¿De esto? No, vamos. Vamos adelante. ¿Quién Vamos, seguirá vamos. con el siguiente tema? Me parece que Johan. Ok, muy bien. Ujú. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Sobre el ascenso de Gamal Abdel Nasser, el protagonista, así es, desde Egipto, de toda esta cuestión. Ya Joaquín nos presentó un panorama muy completo de la construcción del canal, de los vericuetos que tuvo. Egipto en esos momentos era un país que se consideraba semicolonial. Había dejado de ser colonia británica en el 22, pero seguía habiendo tropas de ocupación en varios puntos neurálgicos de Egipto, entre ellos el propio canal. Recordar que si bien Egipto en principio había tenido acciones, tenía ciertos derechos en un principio para explotar ese canal, pues los había tenido que vender a los propios ingleses por problemas económicos. Ahora, ¿quién es Gamal Abdel Nasser? Aquí discutíamos tras bambalinas, ahí algunas impresiones intercambiábamos, un personaje controvertido. Yo lo llamaría una persona fascinante. Dentro de Egipto se le considera todavía, me parece, un héroe, porque en esta creencia popular o en memoria que se tiene de él, se le considera un hombre que devolvió la dignidad de Egipto. Un país que, como señalábamos, estaba o había sufrido vejaciones por parte de los extranjeros, sobre todo se tenía mucho resentimiento con los británicos, habían tenido participación los soldados británicos que ocupaban desde 1880, desde esa década, varias ciudades, entre ellas Alejandría, pues choques, roces contra la población, y se sentía que el país básicamente era títere de los británicos. En esos momentos había una familia gobernante, como ha señalado Joaquín, que la inauguró Mehmet Ali, pero había mucha crítica a la monarquía porque era corrupta, la situación de tenencia de la tierra era muy desigual, una clase terrateniente que acaparaba los terrenos, muchas poblaciones en la pobreza, mucho analfabetismo. De hecho, Nasser nace en una familia humilde, no en la pobreza, no es campesino, nace en un ambiente urbano, hijo de, me parece, un zapatero en 1918, y tiene la oportunidad de acceder a la academia militar. Es uno de los pocos que puede acceder a una educación formal. Y va a demostrar ser una persona muy pragmática. Yo con ese adjetivo lo denominaría. Es alguien muy pragmático, con una muy buena labia, muy carismático. Aquí lo podemos ver en esta imagen, saludando a la gente. Tenemos otras fotografías, o las pueden ver en el internet, que cuando lleva a cabo la nacionalización, está montado sobre un auto negro, saludando a la gente, muy sonriente,
pueden incluso ver sus discursos, tiene una voz muy, podríamos decir, agradable, muy afable, sonríe mucho. Es esta Ajá. imagen, ¿verdad? Así es. Entonces, es alguien que además es muy astuto, se lo reconocen los biógrafos que lo han estudiado, que desde épocas muy tempranas, siendo él un oficial, demostraba capacidades de liderazgo, capacidades de leer el momento, de saber cuándo aprovechar las oportunidades, por lo menos en el ámbito más interno, así era. Es un hombre que además, bueno, se define a sí mismo como nacionalista. Ahorita veremos, está en un ámbito como la Guerra Fría. A veces se tiende en algunos casos a tratar de encasillar a estos personajes, pues de dónde, si se afilió al occidente, si se afilió al bando, al bloque soviético. Nasser, digamos que está nadando entre estas dos aguas, pero vamos al principio. Nasser le toca, ya como militar, participar en la llamada Guerra Árabe-Israelí del 48 al 49. Esta guerra de independencia por parte de estos, los israelíes, en su intento de fundar en Palestina un estado, que el bloque árabe, compuesto entre ellos por Egipto, pues no lo aprueba, resulta contraproducente para estos árabes porque no son capaces de derrotar a los israelíes. La guerra se prolonga. Ajá. Perdón, te interrumpo. Eso, no, yo no creo que haya sido un intento. Lo hicieron. Así. Sí, mejor dicho, o sea, porque hasta el día de hoy, pues, existen ahí. Cierto, efectivamente, muy cierto. Materializan ese estado árabe que genera bastante irritación, este estado israelí, perdón, que genera irritación entre estos estados árabes. Bueno, Nasser participa en esta guerra y le toca ver de primera mano la falta de efectividad del ejército egipcio, la corrupción, él y otros oficiales. Y ante la humillación de la derrota frente a un joven Israel, que viene muy pujante, dice, nunca más, urge levantar Egipto, urge que despierte, que deje de ser el títere de las potencias de Francia, de Inglaterra. Así pues, se junta con otros 12 oficiales de graduación media, podríamos decir coroneles, capitanes, y funda un grupo que se llama los Oficiales Libres. Y este grupo tiene el objetivo de la revolución, acabar con la monarquía, el símbolo de esta corrupción que lastra Egipto. En este sentido, podríamos equipararlo con un personaje de aquí de México que decía, derribamos al dictador y empezamos a progresar. Francisco I. Madero, yo así lo vería. Él decía, si quitamos al rey, que es Farouk, y derribamos la monarquía, vamos a empezar, se acabará, empezará este fin de esta corrupción, de este lastre. Es un plan a largo plazo. Conspiran, dicen, no va a ser un golpe inmediato, no nos vamos a levantar ahorita, tiene que ser muy bien planeado, porque además queremos que sea incruento. El golpe se va a dar en el julio del 52, y efectivamente es un golpe totalmente incruento. El rey Farouk y su familia se ven obligados a evacuar el país, y estos jóvenes oficiales libres dicen, se ha proclamado la liberación de Egipto, vamos a hacer un interregno, un consejo para facilitar la transición a una república. He de señalar además que Nasser en este primer momento no aparece como la cabeza visible del movimiento, no es el líder de Egipto todavía. Sí es una figura carismática, sí da discursos, pero no. Él y otros oficiales se inclinan por alguien más veterano, por el general Muhammad Neguib. Me parece lo tenemos en la imagen, Hal. Bueno, en lo que lo encontramos, me parece que... Bueno, Neguib es un hombre de 51 años. No, me parece que no pusimos la imagen de Neguib. Bueno, lo pueden buscar en Google, es un militar, es general, es el único general que va a apoyar abiertamente el golpe. Y lo eligen en primer lugar porque es un hombre veterano. Es un hombre que ya tiene más experiencia en cuestiones de mando de tropa, de ejército, además su propia graduación. Y segundo, para mandar un mensaje a la audiencia pública de Egipto. Decir, no somos un grupo de ambiciosos oficiales que queremos tomar el poder para nosotros, sino que somos un grupo de oficiales patriotas que quieren hacer que Egipto prospere. ¿Y qué mejor que ayudarnos de un general tan patriota como nosotros? Por otra parte, Nasser se alía con un curioso grupo, un grupo que más tarde va a tener problemas con él. Habló de los hermanos musulmanes.
¿Y quiénes son estos hermanos musulmanes? Gente que también se opone a la monarquía, pero que dice, queremos que Egipto se rija por las leyes islámicas, es decir, no un Estado laico. Nasser en un principio se va a acercar a ellos por su apoyo y facilidad de distribuir sus ideas, pero más tarde va a chocar. ¿Por qué? Porque Nasser es un laico, y lo podemos ver en las imágenes que aquí hemos puesto, en las fotografías, siempre va con traje, siempre está con el traje a la manera occidental. Su proyecto y el de sus acólitos más cercanos es un Egipto moderno, un Egipto donde todos tengan acceso a una educación pública, tengan acceso a los servicios básicos y esté claramente una separación entre iglesia y Estado. De hecho, esto ya es posterior al golpe, cuando ya empieza a haber cada vez más fricciones con este grupo de hermanos musulmanes. Intenta él limar asperezas en el 53 y acude con el líder de esta organización y le dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para tratar de tener menos tensiones? Y él le dice, como primera medida quiero que todas las mujeres usen hijab. Y Nasser se ríe. De hecho, él cuenta esa anécdota y está subida también en YouTube, la pueden ver. Y él dice, no podemos hacer eso. Para él, para empezar, le parece ridículo. Bastante fuera del lugar está puesto e irrealizable, dice. Pero, señores, si uno de sus cabezas su hija está accediendo a la universidad y ella no va con hijab, no ha sido capaz de imponerle a ella su autoridad, ¿cómo creen que vamos a poder imponerle esa prenda a todas las mujeres así de forma obligatoria? No. Y esa es solo una muestra de ese choque que luego va a tener. Por otro lado, también va a tener choques con el propio Neguib. Ahí la situación está el debate. Algunas posturas señalan que Neguib abogaba por una democracia. Hay que cuestionar qué entendía por democracia y que Nasser era más autoritario. Efectivamente, Nasser es un hombre muy autoritario. Podríamos incluso decir hasta que tiene tintes tal vez mesiánicos en algunos aspectos. Él, ya cuando asume el poder en el 54, ya formalmente como cabeza de Egipto, se hace llamar a sí mismo Rais, el guía. Entonces sí, hay esa carga. El caso es que empieza a tener cada vez más problemas con Neguib. Y Neguib finalmente, en el 54, en octubre, va a terminar dimitiendo, presionado por este grupo de oficiales jóvenes. Y Nasser va a asumir el poder. Cuando asume el poder, cuando ya este pleito con los hermanos musulmanes también ya se agudiza, va a aprovechar un intento de asesinato contra él, que es fallido, para declarar como ilegales a los hermanos musulmanes y además a todos los partidos. Solo va a existir este consejo de gobernantes, de militares, encabezados por él, para llevar a Egipto al progreso. Es un hombre que además lleva a cabo, como primeras medidas, una reforma agraria que le golpea duramente a los terratenientes, es decir, y permite una mayor repartición de tierras. La calidad de esa repartición es otra cuestión. Lleva a cabo reformas educativas, intenta llevar a cabo también grandes proyectos. Y uno de estos proyectos va a ser una de las causas de la llamada crisis del Canal de Suez. ¿Y cuál es? La presa de Asuán. Nasser proyecta la presa de Asuán como una gran obra de infraestructura para llevar agua y fertilizar grandes cantidades de terreno. Y no solo eso, controlar las crecidas del río Nilo. Dice, hay que hacerlo, pero necesitamos dinero. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero? Pues bueno, en un primer momento se acerca a Estados Unidos. Y esto es preciso señalarlo. Nasser, en algunos casos se le considera que estuvo muy cercano al bando soviético. Y sí, es cierto, pero volvemos, es el pragmatismo. Si nos metimos a los artículos académicos, Nasser no es comunista. De hecho, él mismo detesta a los comunistas. Va a tener, en esta política autoritaria que él desarrolla, que no solamente carga contra los hermanos musulmanes, también carga contra elementos que él considera marxistas. Y los encarcela o incluso los ejecuta. Entonces, ¿por qué termina acercando al bloque soviético? Porque Estados Unidos no le da ese préstamo que él quiere. Él tenía cierta admiración por Estados Unidos, por Eisenhower, que en ese momento gobierna. Pero la voz cantante que evita este préstamo se llama
Foster Dulles, que es el señor que aquí tenemos en la cámara, digo, en imagen, un diplomático al que muchos han criticado, que dicen que además es siniestro, a mi parecer, es siniestro porque además está detrás del golpe de Estado en Guatemala y al negarle este préstamo, porque para Foster Dulles, como Nasser está en relación con Estados Unidos, pero también entablando una relación más o menos cordial, le interesa estar en buenos términos con ambos bloques, dice Foster Dulles, no, préstamo no. Y entonces que Nasser se vaya a acercar al bloque soviético, pero nada más. Es, reitero, puro pragmatismo. Ya para concluir, cuando no obtiene este préstamo, dice, pues ni modo, vamos a tener que nacionalizar el canal. Como último punto a señalar, en el 54, Nasser había negociado con Egipto la desocupación tanto de Alejandría y otras ciudades como del propio canal de Suez, a cambio de renunciar a las pretensiones de Egipto sobre Sudán. Es una negociación para lograr que Egipto deje de estar bajo ocupación extranjera. Es tremendamente vitoreado. Entonces, ya desocupada militarmente el canal de Suez, ya es un paso para facilitar su futura nacionalización que va a llevar a cabo en el 56. Para concluir, solo quería señalar que en cuanto a su ideología, Nasser es un anticolonialista, va a apoyar a los argelinos alzados contra Francia y va más tarde a desarrollar una idea de panarabismo. Egipto como líder de los países árabes como países laicos que deben de estar entre dos bloques en vía independiente. Y con eso concluyo. Muy bien. Aquí comentan rápidamente, Bendy, que la Unión Soviética era comunista. No, pero se refería nada más a Nasser, ¿no? O sea, que él no era comunista. Sí. Luego va a decir algo de socialismo arábigo, pero eso es otra cuestión. Ajá. Bueno, haciendo una comparación muy ociosa y odiosa, me parece, antes de que les dé la palabra, que aquí me recuerda mucho Nasser a la imagen que también quería mostrar Mustafa Kemal Atatürk, de un hombre occidentalizado. ¿Cómo ven? Pues yo, bueno, tengo entendido que él era joven cuando Mustafa Kemal era el líder casi supremo de Turquía. Entonces no me extrañaría precisamente de que lo tomaron como una fuente de inspiración. ¿Cómo ven los demás? Yo creo que sí, yo creo que se vale la comparación. Creo que en los dos casos, más que ideología, había ganas de controlar el poder, ¿no? Y vaya, con buenas cuestiones. Creo que Atatürk moderniza Turquía, es uno de los creadores de la Turquía moderna, como Gamal Abdel Nasser Egipto, ¿no? Mencionaba Bruno lo de esa anécdota cuando le pidieron que las mujeres usaran el velo, y se considera a Gamal Abdel Nasser como un defensor del feminismo liberal en Egipto. Él fue el que promovió que fueran las mujeres a las universidades, lo cual era raro, ¿no? Es raro en el mundo islámico y por eso le generó tantas broncas porque no se estaría cumpliendo la Sharia, ¿no? Ajá. Pero él se la pasó por el arco del triunfo porque él lo que quería era realmente modernizar Egipto y modernizarlo hacia Occidente. Sí. Él buscaba una occidentalización, pero también yo creo que ahí hay un dejo fascistoide de él controlar todo. Él era el que decidía, él era el que sabía, él era el que podía tener el poder, él el que sabía qué hacer y el que se le oponía el camino se lo llevaba el tren, ¿eh? Sí. Pues haciendo justamente ese análisis me suena también a los presidentes mexicanos. Estoy totalmente de acuerdo. La única diferencia es que los presidentes mexicanos eran dictadores son dictadores cada 6 años y se aventó, creo que fueron 15 años gobernando. 14 años. 14 años. Del 54 al 70. Sí, prohibió los partidos, lo que decía Bruno, prohibía partidos, se convirtió en un partido, en un gobierno fascistoide. Sí. Sí, y también, o sea, me llama la atención, creo que es importante destacarlo precisamente como que ese grupo militar que encarna precisamente Nasser, pero que todavía hasta nuestros días, no sé si hay una línea directa, pero sí que los militares que siguen teniendo un papel muy importante precisamente en el gobierno egipcio.
Yo creo que sí. De hecho, Sí. si mi memoria no me falla, el actual presidente egipcio es militar, o exmilitar, no sé cómo decirlo. Y Mubarak creo que estuvo como Yo 30 sé, años. pero el anterior, el Ajá. de la crisis que hubo en Egipto, era militar. Sí, Mubarak. Mubarak. Mubarak, Era Sí, Mubarak. ajá. que sucede a Sadat, me parece, ¿no? Inmediatamente. Ajá. 31. Ujú. O sea, y Sadat era un hombre también militar, pero más También. sensato. Claro. La única cosa es que Sadat estaba muy cargado, va a estar muy cargado a Estados Unidos. Ujú. Es que por eso digo que era sensato, o sea, porque en algún punto dijo, tenemos que solucionar varias cosas, por eso se reconoce a Israel, o sea, Así es. Bueno, entonces, si no, Por eso lo mataron. ajá, de hecho, si no mal recuerdo, fue que estuvo en la guerra de Yom Kippur, Sadat, ¿no? sí, Sí. exacto. Supongo Le que fue el tocó. ego, ya probamos todo, no, no funciona. Sí, Otro sí, pragmatismo yo lo vería. Dice Hal, un pragmatismo más práctico, porque sí, Nasser tuvo muchos proyectos, su gestión pues estuvo llena de una serie de ideas que pues no se terminaron de materializar del todo. Pero mira, no creas, Bruno, porque el haber cambiado la presa de Asuán, Ah, haber movido las ruinas de Abu Simbel, claro que fue con dinero soviético, pero eso lo llegó a concretar y fue una cosa formidable esa presa para el riego sí, de sin lugar a dudas. Egipto. Sí, Y la otra, ¿Esas ruinas son las que mandaron a España? no, esa la movieron del lugar. Las ruinas de Abu Simbel siguen en Egipto, nada más que las quitó de la cuenca porque las tuvo que inundar. Donde pusieron la presa, se iban a inundar todas esas, pero ahorita todavía siguen. Es un punto en el recorrido del Nilo que es hacia adentro de Egipto, que es Abu Simbel. Ujú. Ujú. Esas las movió y las reconstruyó Sada. Y la otra que hace, por ahí decían de si el problema de Egipto hubo un golpe militar, pero una derrota militar, pero un triunfo político. Sí hay que reconocer que mantuvieron su injerencia, no como él quería, pero sobre el canal de Suez. ujú. Sí, Eso o sea, pues, no es fácil, ¿eh? no, Haberse enfrentado contra Inglaterra, Francia, el mismo Estados Unidos, Israel, le ronca, ¿no? sí. Yo diría que sí, Asuán y lo de Suez sí tal vez son de los momentos más exitosos, o sea, de sus proyectos más exitosos, porque esta unión planeada, por ejemplo, con Siria, no se termina de concretar, el propio panarabismo no termina de arrancar, y creo que muere Los muy 6 días. frustrado. Eso ya era demagogia. Yo para mí eso era demagogia, ¿no? Ganarse adeptos. Es que estaba bien raro lo que quería y aparte también las pretensiones que decían sobre Sudán. De él, si mal no recuerdo, viene muchísimo, corríjanme por favor si me equivoco, viene muchísimo la obsesión de controlar toda la cuenca del Nilo porque se pelea con Etiopía y Sudán, o sea, si mal no recuerdo. Así es. Sí, es un personaje muy complejo. Duró 14 años en el poder, dicen. Sí, Como el Chaneque. y si no lo mataba un infarto, Lo mataban otros. Iba a seguir. iba a seguir. Era un líder muy fuerte en Egipto. Sí, y muy querido, y a la fecha. Por eso, insisto, es líder muy fascinante. Igual disentiría un poco, doctor, con usted, tal vez lo de fascistoides, no lo sé, porque está el debate. Porque si bien sí llega también a poner militares en algunos cargos de industria petrolera, y sí, concuerdo con usted, ese autoritarismo que está manifiesto, Sí. y lo sufren Creo que todos sí. los opositores. Dato curioso, él hizo una elección en el 56 para refrendarse en la presidencia y bueno, no había partidos, se presenta él Claro. como candidato único. Claro. Y adivinen cómo venía la boleta, ¿me reelijo o no? Y la opción del sí era, según los historiadores que han estudiado, muy bonitamente, estéticamente muy bonita, y la del no, pues tristona, desaliñada, entonces, pues, usando... Todos los dictadores han hecho en algún momento dado ese tipo de referéndums para justificarse, ¿no? No sé si pudiéramos hablar de fascismo como tal. El fascismo yo a veces lo catalogo más como una medida de reacción de manera orgánica de gente que no acepta
opiniones diferentes y llevarla a su última expresión, ¿no? A nivel de gobierno, y yo creo que era el caso de este. No quiero decir con esto que a lo mejor no en su momento fuera conveniente o necesario, ¿no? Pero que era un hombre que quiso centralizar el poder. Sí. Y que claro, la muerte lo sorprendió. Quién sabe qué hubiera pasado después. No me lo imagino un Gamal Abdel ya viejo, anciano, decrépito. Era demasiado movido para eso, creo yo. La diabetes la traía al gorro, o sea, él luchó muy fuertemente con la diabetes. Vaya. Muy bien, chicos. Vamos al siguiente tema. ¿Quién seguiría? ¿David o tú? Va. A ver. A mí me toca exponerles sobre las reacciones. O sea, ya una vez que Nasser tiene su propio intrahistoria en Egipto y nacionaliza el canal, pues, ¿qué hacen las demás potencias, no? ¿Quiénes hacen los implicados? Y aquí, pues, me encontré que hay bastantes hilos que se pueden conectar. El más inmediato, pues, es con Gran Bretaña, que es, por decirse, el mayor afectado debido a sus intereses económicos y políticos, la parte de la conexión con la India, las materias, el petróleo, el cultivo de algodón, que también es bastante importante en la zona. Está Francia, que también desde el 54 lleva librando la guerra con Argelia, y su valor como potencia colonial está en la balanza, se está tambaleando bastante fuerte. También los conflictos que se están haciendo en lo que es Vietnam ahora, bueno, lo que fue Vietnam, comienzan también a moverle los tapetes allá. En Europa, en el 56 también ocurre el aplastamiento ahí en Budapest de la Unión Soviética. Se están moviendo bastante las cosas para este año. En Israel, que es el tercer implicado, también está librando una guerra de guerrillas desde el 49, prácticamente desde que, bueno, 48, 49, cuando termina la guerra, que casi los expulsa de su propio país, recién formado. Y esta nacionalización hace que converjan todas estas historias prácticamente en Egipto. Una de las primeras reacciones o más inmediatas se da en la nacionalización, se da entre junio y julio, no me acuerdo, creo que sí es julio. En agosto se reúnen líderes franceses y londinenses, bueno, ingleses, para discutir, ¿no? Y ahí comienza un periodo de negociaciones con los diplomáticos egipcios, que no llegan a nada, no se llega a un acuerdo concreto sobre qué intereses se van a defender, cómo se van a poder repartir esa parte de las ganancias, que Nasser pues quiere totalmente para ellos mismos, justamente por la presa. Israel con Ben Gurión ve también aquí una oportunidad para poder tanto desestabilizar un rival inmediato de zona, y también para poder tener influencia en la parte del Sinaí y poder expandirse. También porque la nacionalización significó para ellos el cierre de algunos de los puertos directos ahí en el Nilo, y significaba para ellos tener que, bueno, sus mercancías tendrían que rodear prácticamente toda la parte de África, dar toda la vuelta hacia el Atlántico, entrar por el Mediterráneo, y iban a ser semanas, si no es que meses de retraso en sus negocios. Para septiembre, más o menos, un par de meses ya después de la nacionalización, ellos, los israelitas, vienen con un plan, tanto orquestado por David Ben Gurión, Moshe Dayan, que es el tipo del parche, que está genial, que aparte es jefe de estado, es militar, se ve malísimo en todas sus fotos, se ve como villano de James Bond. Shimon Peres, también que después va a llegar a ser también dirigente de Israel en un futuro. Ellos pues se entremezclan en este complot, muchas veces se le dice así en las fuentes, un complot, donde ellos dicen, yo voy a invadir, así con esas palabras, en la parte del Sinaí, voy a hacer una guerra en contra de
Egipto, y ustedes, Francia e Inglaterra, intervengan llamando a la paz. Egipto se va a negar y esta negación va a ser un causus belli. Va a ser el pretexto justo para que ustedes puedan intervenir en la zona, pero la condición de Israel es que tiene que caer el gobierno de Nasser. Nasser tiene que ser borrado del mapa político, a ellos se les tiene que prácticamente dar garantías de su dominio en el Sinaí, la parte de los puertos, que es Cisjordania y otra región, no recuerdo bien cuál en ese momento, tenían que también darles un empujón prácticamente de sus fronteras, darles una seguridad mayor a los israelitas. Y prácticamente toda esta que es península del Sinaí, que vemos aquí en la pantalla, es, no podría decir cuánto, pero sí es prácticamente el mismo territorio que en ese momento abarca Israel. Prácticamente es un territorio bastante amplio y geográficamente o geopolíticamente bastante importante. Se llega a un acuerdo ya en septiembre y en octubre es cuando comienza ya la planeación directa hacia la invasión, hacia lo que será toda esta coordinación de fuerzas que convergen en el Nilo. Por otro lado, están también pues las grandes potencias, que es los Estados Unidos, que no ve con buenos ojos que haya una intervención militar directa de parte de Gran Bretaña, de Francia o Israel, y si ejerce en cierto sentido un contrapeso de por qué se tiene que hacer tan secreto, por qué se tiene que jugar tanto al vivo, por decirse. Y la Unión Soviética, que si bien no hay una intervención directa, sí está en la parte del interés desde cómo va a influir esta parte de los cambios políticos en algo que me tiene tan cerca de Europa, ¿no? Este es como el escenario a grandes rasgos del cuáles son las reacciones, desde dónde se ven, cada cual tiene este interés, y pues Nasser se encuentra en medio, tanto geográficamente como políticamente, de todos estos intereses. Algo que podría decirse que también tiene en su contra es que Nasser también financia a las guerrillas que luchan contra Israel desde varios años atrás. Eso también le da cierto sentido de justificación, al menos para la visión israelita, de por qué pronunciarse ese ataque. Y eso será mi parte. Perdón, yo pensé que ya lo había activado y estoy poniendo. No, muchas gracias, David. No sé si quieran comentar algo más ahorita de lo que él comentó. No, muchas gracias. Pues una muy buena presentación sintética de estos antecedentes. Yo quisiera añadir unos pequeños detalles en esta conspiración que se da entre estos tres. El más dubitativo, si puede decirse, como te había señalado un poco David, es el propio Ben Gurión. Porque en esos momentos Ben Gurión no se siente tan fuerte en cuestión militar. De hecho, le hace prometer a los aliados, bueno, para empezar dice, a ver, yo voy a ser el agresor. Eso en términos internacionales me va a hacer ver muy mal. O sea, en el 48, pues bueno, yo me estaba defendiendo, estábamos defendiendo la tierra que acabábamos de obtener legítimamente, pero ahorita estamos atacando. Es cierto que hay mucha irritación mía propia, dice Ben Gurión, de que Nasser, anti-israelí completamente, no está dejando pasar los barcos israelíes por el canal. Sigue habiendo, hay rumores de que hay apoyos de Nasser a los grupos insurrectos que hacen ataques terroristas en territorio israelí, pero nuestro ejército, y él sentía, no es tan fuerte. ¿Qué pasa si ustedes se tardan mucho en intervenir? ¿Nos van a proteger de los bombardeos de Egipto, que acaba de obtener aviones de la Unión Soviética? ¿O nos van a proteger si hay intervención de infantería egipcia en nuestros territorios? Entonces, digamos que es una serie de negociaciones y una serie de esfuerzos que tiene que hacer tanto Eden como Guy Mollet, el francés, para convencer a Ben Gurión de participar, y también del propio Moshe Dayan.
Sí, ahorita que lo dices, Bruno, como que a veces revisamos la historia de Oriente Medio, ya lo revisamos un poco como que a posteriori, ¿no? Como decimos los historiadores, ¿no? Ujú. Las 4 guerras importantes que hubo en Medio Oriente desde 48 y 73, las 3 las ganaron, bueno, por lo menos no, bueno, quizás esta de 56 era la excepción, con sus comillas, pero que les ganaron precisamente a Israel y que demostró precisamente pues una capacidad militar importante. Pero, o sea, que no olvidar de que, pues, obviamente, eso no lo sabían los israelíes. Y que incluso, por ejemplo, el caso más famoso, que es el de la Guerra de los 6 días, en el que Israel pues, aplastó con sus vecinos, pues fue algo casi, pues, milimétrico, que tuvieron que hacerlo pues, paso a pasito, ¿no? Para poder, y arriesgarse casi, o es todo o nada, ¿no? Para poder ganar a sus vecinos. Y que precisamente por esa razón, existía precisamente esa duda razonable sobre si era una buena idea atacar Egipto en esas circunstancias. Totalmente, sí. Esta idea del Israel, este ejército potente que todo lo puede, pues, como Sí, dices, o sea, no olvidemos que Israel era y es hasta nuestros días un país pequeño. El Estado de México tiene más habitantes que Israel, para que no nos demos una idea, ¿no? El Estado de México tiene más habitantes que todo el mundo. Bueno, la densidad poblacional de nuestros colegas mexiquenses. sí. Sí, saludos al Estado de México, por cierto, no nos vayan a asaltar, por favor. Eso lo dijo Hal, ¿eh? Nos deslindamos de estas declaraciones. Decimos, Yo soy del Estado de México, conozco a mi gente. Sí, pero bueno, de hecho sí, ¿verdad? O sea, fuera de bromas, no llega ni a 30 millones Israel. Menos, creo que no son ni 10 millones. Ájale. Aquí dice Alejandro Cadena algo que muy cierto. Sí, los israelitas saben que si fallan una vez están acabados. Sí, de hecho, vamos a adelantar tantito, o sea, de lo del canal de Suez para como comentario cultural. La guerra de Yom Kippur fue un balde de agua fría muy feo para Israel. Ese guión lo escribí, bueno, yo lo escribí cuando hicimos un video ya viejísimo, ya tiene su tiempo, luego lo reharemos para revisar las fuentes, pero efectivamente Israel fue como que dijeron, ya no más, o sea, no vamos a seguir peleando estas guerras infinitas, porque se dieron cuenta que estuvieron muy cerca de la derrota. Va pronto. Kissinger tuvo que intervenir porque ya se había coqueteado con la idea de usar armas nucleares. O sea, no es poca cosa. No estamos. Bueno, ese problema ya lo vivieron en la invasión de octubre del 56. Sí. Un riesgo, y también que ahí se jugó y por eso llegaron a negociaciones, es que hay más jugadores y esto acaba en las dos superpotencias. Se llegan a confrontar Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos, y hay una amenaza clara de la Unión Soviética de usar armas nucleares. Sobre Londres y París, ¿no? Exactamente. Sí. Dice aquí de Alejandro hecho, Cadena. ahí hay me adelanto un poco, va a haber un intercambio, ya lo mencionaron antes. Las fuerzas internas en Hungría estaban peleando muy fuertemente por conseguir la independencia del bloque soviético. Y una negociación fue: quito mis manos de Egipto y ustedes quiten las manos de Hungría. Algo como en la crisis de los cohetes de Cuba, yo desmantelo los cohetes de Turquía y tú desmantelas los cohetes de Cuba. Sí, por cierto, David hizo el video, bueno, hizo el guión, sin quitarle crédito, obviamente, al trabajo de David, pero pues yo soy el que hace la edición, entonces, sí, perdón, hizo el guión de las crisis de misiles en Cuba, que creo yo que quedó bastante bien, aunque adivina de qué te acusaron, David. De pro-yanqui. Sí, propagandista a favor del imperio otanista, pro-yanqui, satánico y demás. Sí soy. Y aquí nos da Alejandro Cadena la población en 2021 de Israel, 9.364 millones. 9.364.000 israelitas. Si no mal recuerdo, Egipto tiene como 80 millones.
Pues, Ala. esos 9 millones son los habitantes de la ciudad, ¿no? De México. Sí. En Iztapalapa, ¿no? No, sí, o sea, se supone que somos entre 10 y cachito, ¿no? O sea, sí, sí somos bastantes. Pero, ay, caray. ¿Y aún así no lo pudieron derrotar? Ajá. Es que hay una diferencia, y aquí tenemos que mencionar, bueno, Israel sí tiene 9 millones, pero su población estaba muy movilizada para el asunto militar. Eran 9 millones de soldados. Ajá. O sea, Es más, dale. son 9 millones de soldados. O sea, tenía 20,000 de tropa, pero movilizó otros 40,000 de emergencia más otros tantos, y eran hombres y mujeres. Ustedes pueden ver fotos de los años 50 de hombres y mujeres haciendo servicio militar. El servicio militar, perdón, Bruno. Sí, fue de los primeros países en tener así formal servicio militar entre hombres y mujeres. Dura 3 años el servicio militar. Así es. Y es de a de veras, ¿eh? Ujú. No es ir a marchar, ¿eh? No, Y es hombres no, y mujeres. Como dato cultural, la Mujer Maravilla, Gal Gadot, es Sí. miembro del... Así es. De las de- fuerzas especiales. Sí. O sea, imagínate que te quieres sobrepasar con ella. No, ¿Cómo pues, que no? Ay, no, sin quedaste. broncas. Un Krav Maga. No, pues imagínense, de 9 millones de israelitas salió ella. Dios mío, qué bonito país. Entonces, ya, retomando el hilo, perdón. Este es Ben Gurión, ¿verdad? Sí. Ese es el que está a la derecha. Ah, ok. El otro es Shimon Pérez. Shimon Ok. Peres. Ok, muy bien. Algo que también habría que tomar muy en cuenta es que yo creo que lo van a mencionar ahorita, es el último coletazo así del imperialismo francés y británico, ¿no? O sea, ya como que para decir, todavía estamos aquí. Sí, sí. Se los Pero- brincaron. Les dijeron, ya. Tú sigue haciendo lo tuyo, pero los que mandamos somos papá y mamá. Porque ahorita estoy como que buscando las fechas, pero por ejemplo, la guerra de Indochina terminó en estos años. 53. En el 50 y- La guerra, 54. la Ah, guerra sí. del Dien Bien Phu, la batalla del Dien Bien Ajá. Phu fue en el 56, si mal no me equivoco. 54, doctor. 54, Ajá. Sí. ok, Y luego explota lo de Argelia. así es. Explota. El mismo año les estalla el polvorín de Así O Argelia. sea, como dicen la expresión, sin ofender ni atacar a nadie, dice la expresión, les crecieron los enanos. O Así sea, es. todo les pasó. Ujú. Todo. De hecho, esa batalla bien fue, hicimos video y un guión entre varios, y la verdad es que sí lo vamos a rehacer, porque merece mucho la pena relatar esa batalla, pero es que fue la muestra de la incompetencia del mando francés, Ujú. y de ahí se traslada la incompetencia a Suez, también, porque en lugar de haber dado un golpe rápido, se tardaron mucho. Pero Yo bueno. en el caso de Vietnam, Hal, yo difiero un poquito, porque además de la incompetencia francesa, yo sí le echo porras al ejército popular vietnamita. Totalmente. Haber aguantado eso en condiciones muy, híjole, sí es heroico, ¿eh? Sí. Y a su comandante, ¿cómo se llama? A Bong Jung Yen Yap. Yap. Ajá. Ajá. Jung Yap, Giap, el general Giap. Así. que le tocó luchar contra todo, contra medio mundo, contra Estados Unidos, contra Francia, Así es. contra Japón, El que contra siempre iba con China sus y contra marcas, ¿no? Camboya. Así Ujú. es. Así es. Que hicimos short de la guerra sino-vietnamita, por cierto, en HC2, acaba de salir el viernes pasado. Digo, es un resumen, es un short, un minuto, pero esa es la muestra de la determinación vietnamita, o sea, Así se es. acabó la presencia colonial de quien sea. O sea, francesa, estadounidense, China, China. no, o sea, Y el liderazgo de Ho Chi Minh, ¿eh? sí, la verdad es que, aunque como le he dicho hasta el cansancio, no soy socialista ni por error, pero uno no puede dejar de admirar la determinación de Ho Chi Minh. O sea, la verdad es que los respetos, la verdad. Y nos manda saludos Isabel Salgado, saludos. Otra expresión, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Bueno, pues eso ya es. Ujú. Pero, al final, esta crisis del canal de Suez, aparte, exhibe precisamente que el mundo ya es bipolar, o sea, ya no hay esa multipolaridad que ahorita está muy de moda, el término. No sé si lo han escuchado por ahí.
que dicen todos, es que necesitamos un mundo multipolar. No, o sea, eso no va a pasar. Y si no pasó en aquel entonces, no va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque Europa, pues, estaba muy disminuida y todavía no aceptaban esa situación. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar? Pues solamente hacer otra vez énfasis en cómo este alzamiento de Argelia, Nasser, este discurso antiimperialista, va a, desde muy pronto, dar apoyo, no solo moral, sino también armamentístico a los insurgentes de Argelia. De ahí, otra vez, esta tirria que le tiene Francia. Y dicen, hay que deshacernos de porque nos está alborotando la caballada, como dice coloquialmente el dicho. Sí. De hecho, perdón, disminuí sin querer la presentación, una disculpa. Pero la última parte nos hablaría Mariano, si mal no recuerdo, para ir concluyendo. Creo que sí. Que es la parte bélica. Ajá, a ver qué pasó, porque ya ahora sí vienen Miren, los trancazos. En todas estas broncas, yo siempre pongo el ejemplo del pleito de cantina, porque luego empieza uno y luego se acaba peleando otro con otro y con otro y luego no sabe dónde quedó. Efectivamente, el movimiento bélico que ha aparecido en periódicos y en los libros de historia es el que se dio del 29 de octubre creo que fue el 8 de septiembre. Fueron 9 días de guerra donde le pegan a los... Le pegan a los egipcios hasta con la cubeta. Y se hace Israel de todas las alturas del Sinaí. Llega al canal de Suez. Y ya estado en el canal de Suez, Israel trata de seguirse hacia Egipto. Y ahí tienen que entrar no los ingleses ni los franceses. Yo entiendo que el boicot, perdón, la planeación del golpe incluía a Inglaterra y a Israel básicamente, pero ahí tenemos que hablar de Estados Unidos. Estados Unidos va a apoyar con material bélico muy planeado, porque esto fue una planeación, no fue como el Yom Kippur que se tuvieron que defender. Aquí planearon la invasión de Egipto para resolver el problema de Suez. Y Estados Unidos le dio todo el armamento que necesitó a Israel. Pero también hay que entender que por qué se lo dio. Porque a Egipto lo había armado hasta los dientes la Unión Soviética. Ya para esto Gamal Abdel Nasser había cambiado de simpatías. Y de hecho los rusos, los rusos hacen, no solamente financian a Nasser para que cambie lo que platicábamos de la presa de Asuán, mandan asesores militares que les enseñan a pilotear los MiGs, a manejar los tanques que mandan. O sea, está armado hasta el cogote Egipto. Entonces, la duda que mencionaban hace rato de Ben Gurión, pues es muy cierto. O sea, podían haber perdido, pero no fue así. Y la realidad es que quien mete la mano ya en estas alturas es Estados Unidos. Y Estados Unidos nos mencionaron hace ratito a uno de ellos. Es una pareja siniestra en favor del capitalismo, como decía Jala hace rato, de cuando llegaron a invadir Panamá, a llevar democracia, alegría y libertad, que son los hermanos Dulles. No nada más John Foster Dulles. John Foster Dulles era el secretario de Estado de Eisenhower. El otro hermanito es Allen Dulles, que en el mismo momento era el director de la CIA. Entonces era una dupla que entre los dos organizan el juego de hasta dónde podía llegar Israel y hasta dónde no. Porque al mismo tiempo que esto estaba pasando, sin tomar en cuenta ni a Israel, ni a la Gran Bretaña, ni a Francia, el embajador de la Unión Soviética, que no recuerdo ahorita el nombre, no Bulganin. era... Bulganin. Nikolai Bulganin. No, creo que ya era otro. ¿Era otro? Creo que tenía otro nombre, no estoy seguro. No estoy seguro para qué me voy a meter a discutir con eso. Y ya había amenazado a los Estados Unidos tener una guerra nuclear, ¿eh? Ya se había hablado incluso
de objetivos militares, tanto de Estados Unidos sobre Rusia como de Rusia sobre Estados Unidos, con las broncas de la contestación. Acuérdense que en este momento ya los dos tienen la bomba de hidrógeno, ya no nada más es la bomba atómica. Entonces, a nivel Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, se negocia lo que les platicaba hace rato: me salgo de Hungría, haz con Hungría lo que quieras y salte de Egipto. Y fue lo que pasó, que eso amargó a Nasser, porque después de esto Nasser se esperaba un apoyo mayor de la Unión Soviética que no llegó. Y entonces, como platicábamos en algún momento tras bambalinas, la derrota militar fue terrible, pero de alguna manera se llegó a negociar que Egipto, primero que el canal de Suez tuviera, que ese era el problema, que tuviera estatus de libertad internacional, que no se podía detener a juicio de ningún país. Eso es lo primero, aunque quedaba dentro del gobierno de Egipto, pero permitiendo que hubiera supervisión internacional y que al mismo tiempo pudieran entrar cualquier barco del bloque comunista, del bloque capitalista. Eso fue lo que se acordó. Pero vuelvo a lo mismo, esto ya sobrepasó a lo bien que ustedes, estoy muy de acuerdo, era el último grito de la cumbancha para estos imperios europeos, y ahí pues les volvieron a decir, pues, quítate, ¿no? El que manda somos los grandes. Y de hecho aquí en la imagen, perdón, rapidísimo, aquí al mismo tiempo que está pasando lo de Suez, el periódico habla de las batallas en Budapest. Claro, no, en Budapest estaban apoyados por los americanos. Sí, y hay algo que siempre me gusta decir, espero que ustedes estén de acuerdo, y si no, pues ya ni hablar. Los hechos históricos no son aislados. Claro. O sea, todo está muy relacionado y no es solamente una cosita de nada. O sea, en este momento están demasiados frentes abiertos y no pueden, o sea, se tienen, como dices tú, hacer geopolítica. Claro. Y tenían que hacer geopolítica a los que les podía estrellar el cohete importante. Eran las potencias nucleares en ese momento. Entonces, iba a decir algo Joaquín, creo, perdón. Sí, perdón, Joaquín, adelante. O sea, dos cositas, ¿no? O sea, la primera creo que es importante remarcar en este momento que se da precisamente la revolución húngara, o no sé cómo quieren decirle, lo que está pasando en Hungría, que fue algo, o sea, importante, ¿no? Si aquí en México casi no le damos importancia al canal de Suez, creo que le damos todavía menos importancia a lo que estaba pasando en Hungría en esa época. Entonces yo creo que sí es un tema que sí es importante, o sea, destacar. Lo que está precisamente, o sea, acaba de morir Stalin hace como 3, 4 años, y precisamente, o sea, ante ese como que descongelamiento, ¿no? De las relaciones, pues les estalló la crisis a los soviéticos ahí en Hungría, que no fue nada más Hungría. Y otra cosita, una pregunta, no sé si alguno de ustedes sabe realmente la respuesta, es ese miedo de que la compañía franco-británica que controlaba el canal de Suez, de que pudiera bloquear o cerrar los barcos, efectivamente en alguna vez pasó. Yo me imagino que en las guerras mundiales pues ningún barco alemán podía pasar por ahí, ¿no? Pero no sé si en alguna otra circunstancia pasó efectivamente eso de que la compañía bloqueó literalmente el paso de un lado a otro de los barcos. Pues yo me imagino que en la Segunda Guerra Mundial a cualquier tipo de barco alemán, bueno, italiano y demás, o simpatizante, tal vez de ahí. Tal vez. Bueno, en la guerra del Golfo, el principio de la guerra del Golfo, Irak bloquea el canal de Suez. ¿A poco? ¿A poco? Claro. Ahí sí me falla. Digo, no sí, lo sabíamos. Bueno, yo no. Yo tampoco. Pero ¿no está muy lejos? No tanto. A ver, la península arábiga pues la bordearon, me parece. Exactamente. ¿No? Pero tenía marina de guerra el ejército iraní. Así es. Vaya. Fue cuestión momentánea, no fue una cuestión que duró, pero era uno de los... Miren, no olvidemos que el canal de Suez es básico para el flujo del petróleo. Es una de las razones de la bronca del 56. Nasser lo veía como una cuestión de nacionalismo, pero los demás lo veían como el gran negocio del mundo. Era por donde pasaba el petróleo. El principal proveedor de petróleo del mundo usaba el canal de Suez para distribuirlo a Occidente.
Ujú. Aquí pregunta Isabel Salgado, aquí es cuando Estados Unidos, a cambio de que Egipto deje el bando de Varsovia, traicionó a Israel, cuando los obligan a parar el avance, pues sí, ¿no? Nunca No, estuvo Egipto en el sí. Pacto de Varsovia. Bueno, es que el Pero, Pacto de Varsovia es europeo, ¿no? A lo mejor se refiere al mundo comunista, ¿no? Sí, Ajá. O sí, la sí, órbita estaba de soviética. aliado de la Unión Soviética. Sí. Sí, les toca jalón de orejas. Aquí habría que señalar que a los 3 interventores sí les toca. Para empezar, bueno, no sabía lo que comentaba el doctor Mariano de que si hay una amenaza soviética al propio Estados Unidos. Yo lo que había entendido es que la URSS, yo lo que había entendido, se protesta iradamente contra Gran Bretaña, Francia e Israel y le propone a Estados Unidos, vamos a intervenir aquí una fuerza multinacional para frenar este acto de agresión. Y yo tenía entendido que Khrushchev, el impetuoso Khrushchev, era el que había amenazado a los 3 interventores. Sí, ajá, porque si no mal recuerdo, la Unión Soviética todavía no tenía la capacidad de enviar bombas atómicas a Estados Unidos. Ese fue el pleito de la crisis de los misiles, que por primera vez los soviéticos tenían así que la oportunidad de mandar misiles a Estados Unidos. Y de hecho, la propia amenaza nuclear, los servicios de inteligencia estadounidenses y los propios historiadores dicen, pues es puro petatel muerto, es una bravata. Los soviéticos no tienen la capacidad, pero Guy Mollet, Ben Gurión, Eden se ponen muy nerviosos. Además hay que tomar en cuenta, mencionaban la Revolución Húngara. Eisenhower está furioso cuando se entera del desembarco, de la operación. Dice, ¿y a quién demonios le consultaron esto? ¿Por qué no se me consultó a mí? Primero. Segundo, son una bola de ineptos. ¿Saben lo que acaban de hacer? Acaban de quitar el foco de Europa del Este para trasladarlo a Egipto. Le acaban de dar el perfecto andamio a la Unión Soviética para lavarse las manos y desviar la atención y decir, miren, una invasión imperialista, porque eso efectivamente es lo que es Francia, Inglaterra, las viejas potencias coloniales que no entienden que la época de los imperios ya pasó, están atacando una nación que lucha por prosperar. Dicen, bravo, lo hicieron fenomenal, les toca un jalón de orejas a los 3 que no se la acaba. Eisenhower está furioso. Dice, y además, tercera razón, lo hicieron con dolo, porque sabían que en ese momento, octubre, noviembre, iba ya a estar muy pendiente de las elecciones, no sé si voy a ser reelegido. Cierto. Querían aprovechar el vacío de poder. Es decir, no hombre, les toca la regañada a los 3 y dice, se van rapidito, pero ya, me evacúan toda la península del Sinaí. A la Unión Soviética le contesta también de forma brusca, le dice, si tú quieres paz mundial, dejen pasar a los húngaros. Tú aquí no te metas porque no tienes autoridad moral. Es lo que dice. Hay un libro muy interesante que se llama, está en inglés, The Brothers, que habla de los 2 hermanitos Dulce, de un autor, Stephen Kinzer, que se lo recomiendo mucho, porque está muy bien documentado y habla de todas las intrigas que urdieron estos, pero lo más importante de ese libro es que las urdieron no por cuestiones ni patrióticas ni para salvar al mundo. Los 2 estaban pagados por las principales compañías de Estados Unidos. Mamá United. Así es. En Guatemala. Aramco, ya existía Aramco, Colgeti en Arabia Saudita, y es los que los tenían maiceados para poder proteger los intereses, como lo hicieron en Guatemala, lo mencionaban hace poco en Guatemala, lo hicieron en Guatemala para proteger los intereses de la United Fruit. Sí. Sobre eso es el libro de estas gentes, estas 2 personas, es algo fuera de serie, el poder político que tuvieron, porque Eisenhower los dejó con manos libres a que hicieran lo que quisieran. Hombre, pues, y todos se quedan así. David, ¿algo que quieras comentar? Se te fue el volumen, David. David. ¿Está silenciado, David? No, nada. Bueno, es que pensé que ibas a querer comentar algo, pero creo que ya también está un poquito cansado. Pues ya le pegó la edad también a David, ya. Eso no se dice en público. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya aquí todos ya estamos grandes. Bueno, a ver si me gustaría resumir que, pues, para empezar, aunque este tema lo dejamos pendiente desde la vez pasada, sí me parece muy importante que siempre se retome porque
precisamente en México no se estudian mucho algunas de estas cuestiones, ¿no? O sea, es complicado para la gente entender, por ejemplo, por qué es importante el canal de Suez hoy en día, pero al menos si le dices, oye, pues tu paquete de Amazon se atoró ahí, ya como que le captan. Pero sobre todo porque en esa época, como dijo Mariana, el punto neurálgico del petróleo, y que solo o alguien lo bloqueara, colapsaba al mundo. Así es. Así es. Y al día de hoy lo colapsas. Así es. No olvidemos que todavía hasta nuestros días la mayor parte del comercio internacional sigue haciéndose por mar. Claramente. Y el Sí. canal de Suez es vital. Exactamente. Sigue siendo vital. Ujú. Exactamente. Entonces hay que estar, pues ahora sí que muy pendientes de lo que está en el canal. ¿Algo más que quieran decir para terminar, chicos? Follow the money. Follow the money. Detrás de todo esto están los centavos. Ujú. Yo señalaría que otra vez la regañada que les da a los tres Estados Unidos, que sí los deja como alumnos, que el maestro les pega ahí con la vara, este maestro de la vieja usanza, ¿no? Ese que tenía la facultad de pegar a los estudiantes cuando no daban lata o no entregaban la tarea, pues es lo que hace Estados Unidos, un golpe de autoridad. Y para Francia y para Gran Bretaña ya es la muestra de que ellos ya no son las potencias, lo que mencionábamos, de que ya no son esas potencias europeas. Le toca perder el gobierno a Anthony Eden. Anthony Eden renuncia, efectivamente, del escándalo. Y dicen, pues, Francia acaba resentidona, Inglaterra dice, a sus órdenes, mi general, allá, lo que usted diga. Israel, pues, se le va a cumplir más tarde en la guerra de los 6 días, efímeramente, el sueño de dominar un rato la península del Sinaí. Ben Gurión va a decir, pues ni moro, ya, no, ya, aquí, ahí muere. Y Egipto, Nasser va a ser el gama. Lo van a vitorear, va a ser el gran triunfador, en la propaganda va a decir, miren. Lo manejó maravillosamente. Así es. Lo que militarmente le fue de la patada, que él estaba muy preocupado, muy molesto, porque decía, no, pues es que se están desmoronando nuestras fuerzas frente a Israel, no puede ser. Lo que él pierde en el ámbito militar, en el ámbito propagandístico y político, lo gana. Y lo vitorean. Y es tal vez su momento más álgido. Entonces, sin lugar a dudas, él es el gran ganador, aunque muy realista. Cuando le preguntaron años después, oiga, ¿y cómo le hizo para salir del atolladero? Él dijo, gracias a Eisenhower. Así es. Eso es importante. Eso ahorita lo iba a cometer. Eso ahorita, independientemente del apoyo político de Eisenhower, al momento que los soviéticos dicen, déjame en Hungría, abre la mano Nasser para acercarse a Estados Unidos. Y Estados Unidos también le abre la mano. Uh-huh. O sea, al final todo es geopolítica. Así es. Follow the money, follow the money. Y lo chistoso de esto es que al día de hoy, Mario, todavía siguen peleando con que Nasser fue acá algunos todavía le dicen comunista, que pues, por eso a mí se me hacía muy raro, pero más bien era un tipo pragmático y convenenciero. Sí, por los propios vaivenes, yo ahí sí haría un poco de abogado del diablo, por los vaivenes, naturalmente sí anduvo con acá. Mira, yo no conozco Egipto, pero de los países musulmanes, Egipto estaría en un segundo lugar dentro de los países musulmanes modernos. Y yo creo que el gran constructor de Egipto fue Nasser. Ajá. Fue que todavía en Egipto las mujeres pueden ir a las universidades, no todas tienen que usar el velo. Sí hay algunas restricciones en zonas de que anden con los brazos descubiertos, pero en general generó una igualdad y una modernidad. Y dije en segundo lugar porque el primero es Turquía. Sí, Atatürk logró lo mismo, ¿no? En cambio, compárenlos con Irak, perdón, con Irán, con Pakistán, Indonesia, Arabia. Yemen. Indonesia, bueno, no es Egipto, Turquía, pero no es Irán. No, bueno, sí, ¿no? O sea, así como si dices, bueno, México, pues no será Estados Unidos, pero al menos no es Haití. O sea, No, pero vean, por ejemplo, el caso de Irán es terrible, como en el caso de son teocracias. De Arabia Saudita. En el caso de Irán está gobernando el clero.
Entonces, Los ayatolas. una de las cosas que erradicó, no ha vuelto, quién sabe si vuelva, pero erradicó Nasser. Fue Nasser el que erradicó ese Sí. rollo. Intentó regresar el islamismo radical en Egipto después de las primavera árabes, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, las primaveras Ándale. árabes. Es cierto. Pero duró 2-3 años porque igual Así es. lo derrocaron rápidamente. Así es, así es. Es que ya no había la base social, Sí. creo yo. En cambio, en Irán, hijo, Sí. Muy complicado. Pero bueno, ya hablamos, hecho otro live de Irán. Ese ya lo tocamos. Y aquí unos últimos comentarios. Israel tomó nota en iniciar la guerra de los 6 días. El primer objetivo fue el USS Liberty, dejando fuera a Estados Unidos por una semana del conflicto. Fue sin querer queriendo, dijeron después. Usted disculpe. Ajá. Y ahí el movimiento panárabe se convulsiona internamente y Siria se le pone el mismo nivel a Egipto, que era el que repartía el jamón. No literal, porque jamón no comen ellos. Badum. Sí. Sí, nada más te faltó decir, ay, como el tocino. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar, chicos? Yo nada más quisiera hacer una recomendación, bueno, no es de cine, de serie de televisión, más bien, The Crown. Precisamente los últimos capítulos de la primera temporada, los primeros de la segunda, tratan precisamente todo esto, de que fue la crisis del canal de Suez, que finalmente como pues, terminó derrocando al gobierno de Eden. Se los recomiendo, ¿no? Ah, pues sale ahí Está Anthony Netflix. Eden, ¿no? Ajá, exactamente. sí, sí. Sí, como fue la... Totalmente morfinizado, por cierto. Perdón, ¿iban a decir algo? No, El no. cordero con piel de lobo, según lo representaron en caricaturas de la época británicas. Y Churchill lo conocía como el cordero con piel de cordero, ¿no? O ese era Atl, ¿no? Ah, sí, era Atlas. Ah, sí. Era Atlas. No, bueno, puro amor entre ellos. Qué bueno que se llevaban muy bien. Y, Bueno, fue el segundo de Churchill. Ya ves que Churchill decía, ya ven que la Cámara de Discusiones del Parlamento inglés están frente con frente los diferentes partidos. Y Churchill decía, nuestros adversarios están enfrente, pero nuestros enemigos están atrás. Oh, bueno. ¿Quién era el que decía de que hay 3 tipos de enemigos? Enemigos mortales y compañeros de partido, ¿no? Hágale. Y muy cierto. Eso es Morena, eso se llama Morena. Ajá. Sí, por cierto, ya vamos a traer nuevos temas, por cierto, para la siguiente ronda de lives. Mañana estrenamos Short en HC2. Ya tenemos listo el Iceberg, porque es el que vamos a poner como para cada inauguración de temporada. Y pues el sábado tenemos nuevo video y esperen el miércoles videos y short, ¿ok? Denle me gusta, comenten, compartan. Y a nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos. A la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches.